Si no se va a acabar el video y nosotros seguimos en la plática. Ok, sí, ¿verdad? Ya, aquí está el podcast. Ok. Y si la clave para reinventarte después de los 45 la pudieras encontrar en tu fecha de nacimiento, ¿a poco no sería increíble? Bueno, el día de hoy tenemos como invitada a Laura. Laura nos va a hablar acerca de numerología. Vamos a tener una charla súper interesante en este podcast M45, el podcast con Patti Sandía. En este podcast, más que eso, es una comunidad para mujeres de 45 años que quieren reinventarse, que quieren inspirarse y que quieren saber más. Vamos entonces con Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pati. Un gusto saludarte y estar aquí. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por venir aquí a platicar con nosotros un ratito. Laura, antes de que comencemos, yo sé que tú te presentas como Laila. Cuéntame un poquito por qué Laila, qué significa, cómo prefieres que me comunique contigo, Laura, Laila. Ok, mira, mi nombre es Laura Huerta y mi proyecto es Laila. A mí me surgió mucho esta idea porque encontré dentro de todo lo que es la historia hebrea, hay un ángel que se le llama Laila, el ángel de la noche. Y me gustó la historia porque se acerca mucho a lo que yo quiero hacer en este proyecto, que es ese acompañar. Laila es el ángel que nos ayuda en toda esta preparación de nuestro plan de vida antes de venir como a este mundo terrenal, que nos está diciendo qué proyecto queremos desarrollar, cómo lo vamos a hacer, qué situaciones, qué bloqueos, qué vamos a vivir en la vida. Y nos acompaña durante todo el tiempo de la gestación y entonces en el momento que ya nacemos, se dice que toca nuestros labios, por eso es que tenemos la hendidura, y entonces olvidamos todo. ¿Para qué? Para que inicie realmente nuestro reto de vida. Y entonces me gustó el nombre de Laila porque es ese acompañar. Muchos de nosotros pasamos noches oscuras o periodos de dificultad, de crisis, que no sabemos cuál es nuestro camino, hacia dónde ir, y entonces es ahí donde surge la idea, ese acompañamiento en diferentes etapas de nuestra vida y más aún si estamos pasando esta etapa compleja de la vida. Ok, qué bonito, qué bonita historia. ¿Qué es la numerología? La numerología, a mí me gusta tomar mucho esta frase que decía Pitágoras, que fue un gran matemático en la historia, y dice que los números son el lenguaje del universo. Y entonces nosotros, desde que nacemos, tenemos un número marcado, porque nacemos un día específico, en un mes, en un tiempo específico, y ahí nos está dando información secreta, oculta, códigos que están encriptando ahí mucha información que nosotros lo podemos ver desde esta vida presente, lo que vamos a vivir o lo que tenemos que transitar, ya sea a través de aprendizajes o dones o talentos que ya tenemos. Y también puede ser información que está contenida de nuestro transgeneracional, información de nuestros ancestros, que ahora se conoce con lo de la epigenética, que sabemos que viene toda esa información guardada ahí en nuestras, incluso emociones que están ahí, que se van a representar en algún momento, o incluso si tenemos información de otras vidas, de vidas pasadas que hemos transitado. Ok, ¿y cómo es que la numerología llegó a ti? No es así como que desde que naciste ya querías saber de eso y demás. Fíjate que fue muy curioso. Yo toda la vida, bueno, me encantaron los números. En mi periodo de estudiante me encantaba la aritmética, la geometría y era buena en esto. Pero no tenía como este sentido místico. La vida nos va llevando a diferentes circunstancias y cuando nosotros no entendemos de manera natural cuál es nuestro lugar, la vida nos dice, bueno, te voy a dar una pequeña sacudida para que tomes tu lugar. Yo desde nacimiento tuve una enfermedad que se desarrolló congénita en gestación en mis ojos, ¿sí? Okay. Un problema visual que de pequeña no tenía como tanta complicación, hasta que llegó la adolescencia empecé a tener como pérdida de visión. Okay. Entonces esta pérdida de visión va desarrollando lentamente y hay personas que, vamos, se estanca la enfermedad y no pasa a mayores, pero a mí sí fue desarrollando. Llegó un momento justo antes de mí, más aproximadamente ya a mis 40 años, me dolía mucho ver, ¿sí? Entonces
Ya eran muchos los dolores porque tenía que usar lente de contacto y en ese momento pues, los lentes que yo utilizaba pues, eran rígidos y generaban dolor y ya no podía utilizar determinadas horas al día los lentes y cosas de este tipo. Estuve buscando como alternativas y siempre que yo llegaba a una alternativa de tratamiento para el queratocono, yo ya no era candidata para esa alternativa. Los anillos intracorneales y diferentes tipos de cirugías que el crosslinking que ahora hay, cosas de este tipo, yo ya cuando llegaba a esa opción ya no era alternativa para mí. Siempre estaba como negada a esta posibilidad de un trasplante de córnea. ¿No era alternativa por tu edad? Porque ya había pasado el límite de, ya había sido, mi problema ya era mayor. Ya. Y entonces ya no podía yo acceder a ese tratamiento porque ya no estaba dentro del rango saludable permitido. No tanto por la edad, sino más bien como por el desarrollo del mismo padecimiento. Ok. Entonces en el momento en que yo digo, bueno, es que hay algo más que no estoy viendo, que ¿por qué estoy tan limitada? Y se me abre la posibilidad de un trasplante de córnea. Yo en mi pensamiento creía que un trasplante de córnea pues era, aparte de costoso, era como acceder a una córnea de un donante era muy complejo y que te llevabas años en listas de espera. Sí. Entonces, en el momento en que a mí me llega la información, no, mira, ve a instituciones públicas, tienen como este acercamiento para los trasplantes de córnea, ve a ver qué oportunidades y qué opciones hay para ti. Y entonces yo me acerco en el mes de octubre. Para diciembre hago todo el trámite, todo el protocolo que se tiene que hacer. Para diciembre me dan mi cita con el especialista y me dice, si eres candidato para trasplante de córnea, ¿quieres estar en lista de espera? Te agendamos, te incluimos. Dije, sí, está bien, dice, pero tienes que tener la conciencia de estar dispuesta en el momento que se requiera, que ya hay una donación, que tú puedas venir. Y así está bien, perfecto. En mi mente yo creí 6 meses, un año. De diciembre que fue a mi consulta, mi primer trasplante de córnea se hace el 11 de febrero. Y entonces fue como, wow, tan rápido. Ajá. Y de pronto me decía, no, pero es que como se hace independiente uno a uno en lo que te vas recuperando, porque la recuperación de un trasplante de córnea es muy lenta y tienes que tener muchos cuidados. Y entonces decían 1 o 2 años para el siguiente trasplante de córnea. De febrero, que fue mi primer trasplante de córnea, que fue ojo derecho, a octubre fue el siguiente trasplante del ojo izquierdo. Ok, nada entonces, que 2 años, 3 años. No. Y entonces ahí es cuando esto realmente me cambia mi visión física, pero también mi visión del mundo de la energía y de que hay más allá, de cosas que no estamos viendo y que tenemos posibilidades y que cambias tu energía, todo te va llegando. Y entonces es ahí cuando inicio yo con la numerología, porque a la par también llega esta información de diferentes corrientes de numerología. ¿Y alguien te había hablado de la numerología o fue algo totalmente nuevo para ti? Fue casual, yo amo las redes sociales y entonces en ese tiempo me llega la información a través de YouTube, un canal de YouTube, y empecé a seguir una persona y después otra y otra hasta que empecé a tomar diferentes cursos. Tomé muchos cursos, he tomado muchos cursos a través de plataformas, porque bueno, aquí en mi lugar no era como algo tan común y tan fácil que pudieras acceder a esto. Y entonces empecé a tomar formaciones en diferentes partes del mundo con diferentes miradas de numerología y bueno, a mí me cambió muchísimo la mirada, la forma de ver que no solamente hay un mundo físico material, después, bueno, cuando complemento con la cábala, sabemos que hay un 1% del mundo que es visible y el 99% del mundo que es invisible. Y entonces es ahí cuando me hace el clic de decir, bueno, yo viví mucho limitada en este mundo de lo visible y hasta que me abría el mundo de lo invisible empieza a cambiar como mi vida. Empiezas a ver exactamente. Realmente. Sí, con una mirada diferente, literal y literal. Sí, qué padre. La fecha de nuestro nacimiento influye para conocer o para saber cuál es nuestro propósito en la vida. Sí, fíjate que hay muchos números, digo, no somos solamente un número, tenemos muchos números en nuestros códigos ocultos y uno de esos es el sendero de nacimiento. Digo, cada información cuenta, ¿no? El día, el mes y el año, pero si hacemos la suma de todos nuestros números, sumando
dígito a dígito, día, mes y año, Ok. nos va a dar una fecha que se conoce en la numerología pitagórica como sendero natal. En Cábala o en otras numerologías es como misión de vida, camino de vida, sendero de transformación, pero ese número es muy importante porque nos va a marcar información de dones que ya tenemos en nosotros, potenciales a desarrollar, misión de vida y aprendizajes también, que nos indica también herida de infancia, que cosas que tenemos que trascender, ¿sí? Entonces, ese número nos va a decir qué tenemos de retos que sobrellevar, ¿sí? Y trascender. Y pues bueno, ¿quieres que te explique un poquito los números? ¿Quieres que hagamos un ejercicio? Sí, me parece muy buena idea. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a recordando es sumando dígito a dígito, Ajá. día, mes y año, poniendo el ejemplo muy sencillo y básico de una persona que nació el 10 de octubre del 2005, para que sea más fácil de sumar. Sí. Entonces es 1 del día, 10. el 1 del mes, Ok. 2 del año, Cuatro. más un 5 sería 9, 9. ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener vibración de los números que son la unidad, que es del 1 al 9. Okay. Y entonces así, si algún otro número diera un número mayor, que fuera 20 o 31, siempre reducimos a los dígitos de la unidad, que sería del 1 al 9. Okay. En algunas numerologías se consideran números maestros o especiales, pero para nuestro caso hoy solamente lo vamos a tomar del 1 al 9. Okay. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que una persona que haya nacido con su sendero natal, que le dé como resultado un 1, nos va a hablar de una persona que es siempre buscando iniciar. Es una persona de iniciativa, una persona que es muy independiente, que le gusta vivir de forma original, es decir, que es un líder y que más bien no es seguidor, sino que le gusta que lo sigan, le gusta hacer las cosas, es como el primero, está en primer lugar. ¿Qué aprendizajes tendría una persona con un número 1? Bueno, pues que pueda hacer que haya momentos en su vida que se sienta como que no tiene este valor de independencia, se toman las cosas de manera muy apersonal, situaciones que pueden suceder en su entorno, dice, lo dijeron por mí o situaciones así, se toman las cosas de manera personal y siempre es como el protector de los lugares, de la familia, siempre es como ese protector. ¿Qué tiene que aprender este número 1? Estar siempre en primer lugar, estando bien, para no sentir como esta soledad, ¿sí? Porque si no es, yo doy mucho por los demás, pero me pierdo a mí mismo. Un número 2, cuando el sendero natal nos da un número 2, el número 2 nos indica que es una persona muy sensible. Entonces son personas que en apariencia pueden ser muy duras, quizás, pero que son muy sensibles. Y entonces nos habla de la intuición, desarrollo de esta parte sensible, sensitiva, intuitiva. Nos habla de que son personas que trabajan muy bien en equipo, son personas que son muy empáticas. El reto de este número pudiera ser que a lo mejor es tanta la sensibilidad que se pierden en eso, que están solamente pendientes de lo que los demás dicen y se olvidan realmente de lo que quieren. O que incluso cuando no saben trabajar muy bien con su intuición, tienen tanta información que se pierden en toda esa información que les llega y se hacen como muy miedosos. Pueden ser personas muy tímidas y la herida que se genera con este número 2 puede ser la sensación o sentimiento de abandono. Y entonces tienen que trabajar mucho este sentido de codependencia, que a lo mejor se pueden hacer codependientes. Un número 3 nos dice que es como este niño alegre, divertido, que siempre está como disfrutando la vida. El número 3 es sumamente creativo porque las ideas llegan a su mente y genera muchas cosas, ¿sí? Entonces, el reto en el número 3 sería que como tiene tanta trabajo mental, su mente es totalmente creativa, tiende a perderse en tantas ideas, en tantos proyectos que inicia a la par, que luego no termina los proyectos y todos quedan como a medias, ¿no? Entonces ese sería un reto
de enfocarse, cuál es mi prioridad y no dispersarse con tanta información. Un número 3, su aprendizaje que viene a la vida es aprender a ser leal a sí mismo, porque si no se dispersa en tantas cosas que se pierde realmente qué es lo que él quiere trabajar y lo que él quiere ser. Ok. Un número 4 nos habla de este número de la estructura. Son personas que su naturaleza es ser honestas, ser muy trabajadoras, son personas leales, pero también nos habla de que como son tan trabajadoras, muchas de las veces en esta parte de lo que tienen que trabajar es cambiar la mirada a la vida y no ver todo con dificultad, porque en su pensamiento la naturaleza es todo es difícil, en todo me tengo que esforzar demasiado. Okay. Y como son tan ordenadas o tan estructuradas, pueden llegar a ser muy necias, tercas y quizás un poquito obsesivas en algún sentido de la vida, ¿no? Que todo tiene que ser perfecto y a como lo digo yo, ¿no? Ajá. Su herida que se maneja de la infancia es que tuvieron que crecer muy pronto, tuvieron que dejar su infancia por situaciones que les marcaron muchas creencias y prejuicios que tenían que madurar. Y entonces les cuesta mucho mostrar sus emociones y entonces son rígidos y esto tiene que ser así y aunque por dentro estén sintiendo quizás tristeza, no lo muestran, porque no saben proyectar sus emociones. El número 5 es el número de la curiosidad. Nos habla de cambio, movimiento. Personas que son sumamente dinámicas y que van siempre como a la búsqueda del progreso. El reto que sería en este número 5 sería, no me dejan vivir en libertad y quizás me siento como limitado en muchas cosas. Y son personas como tienen tanta energía, son hiperactivos y entonces todo el día están en constante movimiento. Su aprendizaje es cómo enfocan su energía y cómo viven su sexualidad, porque tienen mucha energía. Entonces sería esta parte de ser fieles a sí mismos, encontrando qué es lo que quieren desarrollar en la vida buscar hacia dónde o cómo se van a mover para lograrlo, ¿no? Porque se pueden dispersar en muchas cosas, ¿no? Y se trabajaría mucho como la infidelidad. No soy fiel a mí mismo por seguir otros ideales de tanta energía, ¿no? Ok. El número 6 es un número que se asocia con la familia, con la alegría de vivir, con el amor. El amor primero a mí y el amor a la sociedad y a los demás, el servicio. El trabajo con este número sería encontrar la alegría de vivir en un justo equilibrio, ¿sí? No dando de más a los demás, sino dándome a mí y desde ese estar bien yo, hacer servicio y ayuda a los demás. Está asociado con la familia, entonces la familia puede ser un reto. ¿Cómo estoy estructurando mi familia y cómo me estoy relacionando con ellos? La herida que está marcada en la infancia pudiera ser por mucho apego a la familia de origen y entonces cuesta desapegarse de la familia. Eso sería como la parte del reto. Y pudiera ser que en algún sentido está muy asociado con todas las heridas que están marcadas del transgeneracional y hay situaciones que a veces siente tristeza pero no sabe de dónde viene. Entonces pudiera haber ahí alguna información del linaje familiar. Dolores que se sienten y que están ahí guardados, como decíamos, en la epigenética que hay marcadas. Número 7 es el número de la introspección, la búsqueda de conocimiento. Las personas que tienen este número en algún sentido se pueden sentir como no pertenezco a este mundo terrenal, porque su mente está más en la parte espiritual, en la meditación, en la contemplación, en la búsqueda de conocimiento. Su reto es sentir confianza de vivir en este mundo terrenal. Entonces, a veces pueden ser personas que sean muy desconfiadas o que tengan ese sentimiento de traición. Me van a traicionar o están ideando cosas en contra de mí, ¿no? Su herida está marcada porque en la infancia se sintieron como decepcionados un poquito de papá. A lo mejor yo quería que papá me llevara a algún evento y no pudo hacerlo por situaciones de trabajo o X, y entonces queda ahí como guardada esa sensación de que papá no estuvo para mí o no estuvo de la forma que yo necesitaba. Número 8 nos habla de fuerza, poder y energía. Son personas sumamente energéticas, muy dinámicas y que son muy buenas planificando, muy buenos jefes, líderes. Su reto es reconocer esa fuerza y esa energía, porque muchas de las veces las emociones no les permiten y son sumamente explosivos.
y entonces explotan y todo lo que habían organizado y planificado explota, ¿no? Un número 8 se siente cuando llega a un lugar si está de buenas o si está de malas, porque el reto, su trabajo principal son las emociones y hacerse conscientes de su propia energía, la tienen que cuidar, la tienen que proteger. Un número 8 no puede salir de su casa sin haber como encomendado su día en lo que crea, en lo que sienta y haber cuidado, esta es mi energía y yo soy responsable de ella. Okay. Y por último, un número 9 nos habla de estos cierres de ciclo. El número 9 nos dice, es el hermano mayor y entonces es el que cuida y protege, es generoso, está cuidando que todos estén bien, pero no solamente los hermanos y la familia, sino la casa, las plantas, los animales, todo le duele. Reacciona mucho con el consciente colectivo y entonces cualquier situación que esté sucediendo con alguien más lo siente. Son sumamente empáticos y sumamente generosos. Lo que tiene que cuidar el número 9 es, se genera como una herida de falta de reconocimiento, entonces el número 9 está buscando siempre que lo reconozcan. En algún sentido, inconscientemente, las buenas acciones que hacen es por búsqueda de reconocimiento. La herida se genera porque algo sucedió cuando era pequeño o en su periodo de gestación, que hubo como tristeza o dolor, quizás la pérdida de algún ser querido, o quizás antes de que naciera murió algún bebé o no se gestó algún embarazo de mamá. Y entonces es esta herida como, yo estoy vivo, tengo que hacer cosas que valgan la pena. Y entonces queda como esa herida de que reconozcanme, yo estoy vivo, estoy haciendo las cosas bien. Okay. Y pues bueno, esos serían como los principales ciclos, Sí. números de vida. Ahorita me estás comentando el significado de cada uno de los números y me dices, el 1 es esto, y yo digo, ay, yo debería ser 1. Y luego me dices el 2 y yo, ay, es que yo tengo un montón del 2. Y luego platicas del 3 y así me fui con cada uno de los números. ¿Es normal eso? Que cada cosa que vas diciendo yo lo encuentre en mí y que sienta como que pertenezco a ese. Sí, sí puede ser normal porque nuestro día de nacimiento nos marca un número, el mes de nacimiento nos marca un número, año de nacimiento nos marca otro número y así cada uno de nosotros tenemos número de fuerza que se hace también con un cálculo sumando día y mes y luego tenemos nuestro número de destino y tenemos muchos números que nos van marcando. También las letras de nuestro nombre nos van marcando números, esencia, dones, información de nuestra alma. Sería como ver todo nuestro análisis completo y ver cuál es nuestro número predominante, porque sería como nuestra energía mayor. Pero definitivamente nuestra sendero natal, que es el cálculo que hicimos, es un número muy importante. Vas a tener información de los otros números, pero ese número te marca tu don mayor y tu trabajo principal, de los principales. Excelente. Estamos ahorita hablando de mujeres de 45 en adelante. ¿Hay algo especial en la numerología para nosotras? Sí, fíjate que, bueno, tenemos diferentes etapas de la vida. La vida se vive a través de ciclos, ¿sí? Y hay un estudio que se hace que nos marca pilares de vida, ¿sí? Y hay un pilar que está marcado justo de los 45 años a los 53 años y que nos habla de cómo nosotros estamos viviendo, independientemente si se es hombre o mujer, pero en este caso que estamos trabajando el tema con mujeres, es cómo estamos viviendo el amor. El número 6 nos representa la familia, el amor propio y el amor cómo lo estoy haciendo el servicio a los demás, pero también me representa la alegría de vivir, la madurez. Es una etapa donde ya pasé como mi formación, mi identidad, cómo estoy viviendo el trabajo, cómo estoy viviendo la libertad y ahora es cómo estoy viviendo el amor en mi vida. Y entonces puede ser que muchas personas al llegar a esta etapa sentimos como una crisis de qué estoy haciendo con mi vida, cómo me estoy relacionando, cómo estoy formando mi núcleo familiar. Incluso hay muchas personas que a partir de esta etapa empiezan a reestructurar o a observar cómo están viviendo en pareja. Si me estoy relacionando realmente con la forma de pareja que quiero o estoy llevando el amor de familia como quiero, entonces empieza a haber un movimiento muy, muy fuerte que se vive al entrar en esta etapa. Ok.
Yo sé que hay una etapa de estas etapas, de estos ciclos que nos comentas, de los 45 a los 53. No es así como que algo establecido que tenga que ser en esa etapa, o normalmente sí es así. A lo mejor yo digo, bueno, yo desde los 42 empecé con esto, yo tengo 57 y estoy todavía aquí. Entonces sí puede ser así, ¿verdad? Sí, finalmente este es uno de los pilares que nos marca en la numerología. Tenemos muchos otros pilares. Por ejemplo, tenemos ciclos de vida que se van marcando cada 9 años y entonces ahí nos va marcando energía, ¿sí? Y entonces, imagina, coincide un número 6 con tu etapa de amor y entonces se hace como más intenso, pero puede ser antes o después también. Y luego tenemos otra etapa de vida que nos marcan los pináculos y entonces ahí se marcan a partir de los entre 25 y 36 años inician los cambios cada 9 años. Y entonces ahí nos va marcando también diferentes números, qué energía tenemos que trabajar. Y entonces ahí va siendo como más potente. Siempre todos los números los tenemos que trabajar en todas las etapas de la vida, pero hay etapas que están más marcadas para observar esa energía. ¿Por qué? Porque después de esta etapa de amor de los 53 años vamos a entrar a una etapa donde es como en la etapa de conciencia a partir de los 53 años. Okay. Es como una evaluación, porque nos estamos encaminando a qué queremos dejar como legado en la vida, ¿no? Y lo estamos viendo de una forma diferente que cuando teníamos 8, 10, 15 años, ¿no? No había ese sentido de trascendencia a esa edad. Claro, ok. ¿Cómo podemos...? No, no es cierto. ¿Qué mensaje tienen los números sobre reinvención o sobre cambios, ya así como más específico para nosotros? Fíjate, hay un número muy importante que se maneja, como te comentaba, los números vienen como en ciclos, ¿no? Entonces, justo ahorita, justo en este año 2025, estamos viviendo un año, si nosotros lo sumamos dígito a dígito, 2 más 2 más 5, es un año 9, ¿sí? Y ahí nos está indicando que es un cierre de ciclo de manera universal. De manera universal se mueve todos los que vivimos en este planeta Tierra, pero después tenemos un ciclo que nos va marcando de manera personal, cada uno tenemos ciclos diferentes. Y entonces este año 2025, Ajá. que es un año 9, nos está indicando que tenemos que hacer un cierre de ciclo de situaciones que ya no son buenas para nosotras, que es un cierre de ciclo donde venimos a sanar situaciones. Y entonces si estamos, por ejemplo, considerándolo, si somos personas que estamos entre los 45 y 53 años, mucho tenemos que cerrar ciclos de dolor en cuestión de cómo estamos viviendo el amor, cómo estamos siendo responsables con nosotros mismos, nuestro amor propio, cómo estamos relacionándonos con la familia, porque posiblemente haya situaciones que estamos cargando del linaje familiar, porque está muy asociado al linaje familiar, dolores que ya no son nuestros o situaciones a donde no nos queremos dirigir. Entonces, este año 2009 nos indica, cierra ese ciclo, cambia situaciones que ya no están vibrando contigo y que ya no quieres en tu vida. Y entonces ahí sería como un punto importante. Primero lo observamos de manera universal y bueno, ya de manera personal lo podríamos ver con nuestro año que nos está diciendo, ¿no? Nuestro año personal. Si yo quisiera, por ejemplo, iniciar algo, iniciar un negocio, un nuevo proyecto y demás, ¿sería así como bueno analizar el año en el que estamos, analizar mis números personales y demás? Sí, de hecho, bueno, hay un número que se va haciendo, digo, a mí me encanta hacerlo como a final de año, que nos va indicando qué energía vas a vivir el siguiente año, pero también para poder cerrar el año que estamos terminando. Lo que les decía, este año es 9, entonces hay que cerrar ciclos. ¿Qué cosas ya no son buenas para mí? ¿Por qué? Porque el siguiente año, que es 2026, vamos a iniciar un año 1 que para muchos a nivel planetario es bueno un cambio, iniciar algo que quieres. Digo, habría que observar de manera personal en qué ciclo estás, pero una persona que le coincida año universal 1 con año personal 1 es bueno, lánzate, inicia cosas nuevas para ti. Sí, ahí nos indica, digo, es muy extensa la numerología, pero de entrada ahí nos dice. También otro número que nos marca mucho es qué edad estás cumpliendo, ¿sí? Imaginemos una persona que está cumpliendo 45 años en este 2025,
pues si sumamos 4 más 5 nos da un 9. Entonces, Ajá. definitivamente le indica que tiene que cerrar ciclos en algo que ya no está siendo bueno para su vida. Que tiene que cambiar, que tiene que sanar situaciones quizás de tristezas, enojos o resentimientos que van quedando ahí guardados. Ok. Oye, yo tengo hijos. Cuando nos platicas acerca de la numerología, yo lo pienso, ay, mi hijo, ¿qué número es? Y mi hijo, ¿qué número es? No sé si a ti te pase, como los psicólogos que están, ay, él es tal cosa, él es tal cosa. ¿Te pasa también a ti eso de que estás como al pendiente? En algunas ocasiones sí, porque a veces generalmente más es cuando tienes como un roce con la persona. Entonces buscas entender un poquito qué está viviendo o qué está sintiendo o desde dónde está sintiendo, porque también nos da una mirada. Hay otra, dentro de los cálculos de la numerología, hay como el número de sinastría que nos dice qué misión o qué aprendizaje tienes con las demás personas. Entonces ahí lo puedes entender también un poquito más. Definitivamente cada quien tiene su proceso de vida, pero sí te ayuda a entender un poquito mejor a las demás personas o empiezas a observar la información, cómo está viviendo la otra persona y entonces ya empiezas, ha de ser un 3, ha de ser un 4. Sí sucede. Ok, muy bien. Hay una pregunta por aquí importante. Espérame porque ya la perdí. Ok. ¿Hay algo que tú nos quieras agregar acerca de todo esto para las mujeres de 45 que te estén escuchando? Pues yo creo que es importante. En esta etapa que estamos de 45 a los 53, es muy bueno que nos podamos permitir escuchar nuestro corazón, porque pues es una etapa donde estamos muy asociados con el amor. Y entonces, si yo simplemente, ya sea que lo haga poniéndome la mano en el corazón o poniendo la mano donde pueda sentir mi pulso, me conecta conmigo mismo, me conecta a sentir realmente qué es lo que quiero, hacia dónde me quiero mover. Es un ejercicio que no nos lleva lo podemos hacer 1 minuto al día, pero nos va dando información de nosotros mismos, nos ayuda a sentirnos, porque este mundo moderno, a veces nuestras actividades, nuestro día a día, nos lleva a dejarnos de sentir, porque tenemos más estrés en el exterior que nos saca de nuestro interior. Y pues ahora, actualmente, en estos tiempos modernos, la información es: regresa a ti, vuelve a tu centro. No es tanto estar afuera, sino estar dentro de ti. Sería un ejercicio interesante que pudiéramos desarrollar. Muy bien. Laura, pues muchísimas gracias. Aprendí hoy un montón acerca de numerología y la verdad es que cuando platico contigo y más de estos temas, se me antoja saber más. Si yo quiero consultarte, ¿qué tengo que hacer? Pues síganme en mis redes, estoy como Laila.despertar. Trabajo consultas personales, pero también trabajo talleres de autoconocimiento y también formaciones para quienes son terapeutas que les guste conocer una forma diferente de ayudar también a sus consultantes. Lo podemos hacer también de esa forma. Diferentes talleres de numerología, desde la numerología pitagórica, desde la numerología base 22 o talleres de cábala, también cábala personal. Perfecto. Te seguimos entonces en tus redes, estamos al pendiente de tus siguientes cursos, talleres y demás que tengas para apuntarnos ahí luego. Ay, pues será un gusto. Un gusto también para mí, un gusto haberte tenido aquí, te agradezco sinceramente y pues vamos a aprender más acerca de números. Ay, muchísimas gracias y un gusto haber compartido contigo este espacio. Gracias. Gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí. Síganos en nuestro podcast para mujeres de 45 y más que quieren reinventarse y cambiar su vida, ser su mejor versión. Gracias, hasta luego. Bye.